Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video te voy a mostrar cómo usar el compresor API 2500 de la firma Waves. Vamos a ver cómo ajustar los parámetros de manera óptima para poder sacarle el máximo provecho para tus mezclas y producciones. Así que vamos al video. Bueno, podemos empezar hablando acerca de qué es lo que hace especial a este compresor, el API 2500, en este caso de la firma Waves. En primera instancia, este compresor es un compresor con un circuito de compresión del tipo VCA, es decir, con un amplificador controlado por voltaje. Eso es un circuito que, desde el punto de vista de cómo funciona el compresor, es bastante preciso en torno a las constantes de tiempo, la razón de compresión y cómo funciona en sí el compresor. No es como, por ejemplo, un compresor óptico o un compresor Vari-Mu, por ejemplo, que son bastante distintos y bien particulares. Este compresor tiende a ser más transparente en el funcionamiento, en cómo se escucha, y tal vez más parecido a lo que podría ser un compresor como el SSL, Bus Compressor. Entonces, típicamente lo puedes usar en muchos sonidos en realidad de la mezcla, pero en el bus de mezcla suena muy bien porque es muy transparente, particularmente tal vez en una batería, en el bus de una batería suena muy bien, tal vez en guitarras, teclados, y bueno, y en distintas cosas en realidad por el hecho de ser transparente. Entonces lo que te vas a dar cuenta es que controla la dinámica de la señal, pero no se nota mucho que está coloreando tal vez demasiado la misma. Eso puede ser bastante positivo y en ese sentido a mí me parece que funciona muy bien. Le da un toque especial en el caso de tal vez la compresión, por ejemplo, de la mezcla entera. Otra particularidad de los API es que te vas a encontrar con que los parámetros del compresor, por ejemplo, acá estoy modificando la razón de compresión o ratio, están determinados por pasos. Es decir, tú no puedes modificar los valores continuamente. Por ejemplo, poner 1, 1,2, 1,3. No, sino que acá el valor está fijado. En la razón de 1,5, de 2, de 3, de 4, de infinito es a 1. Entonces, eso viene de que este compresor, como otros dispositivos de API, están pensados para ser fáciles de usar en el dominio analógico cuando tienes que mover las perillas y ajustar los valores, y que sean valores que suenan bien o que tienen ciertos usos particulares. Y te vas a encontrar con que prácticamente todos los parámetros se van a ajustar de esa forma, salvo algunas excepciones. Entonces esa creo que es otra cosa interesante de este compresor. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar los parámetros que tiene este compresor, y si tú no tienes muy en claro cómo funciona la compresión en sí, te sugiero que veas el video que hice al respecto, que va mucho más en profundidad en cada uno de los parámetros y los ejemplifica como para que te hagas una idea mucho más formada al respecto. Así que vamos a ir acá, empezando por la sección de los búmetros, que es donde nos muestra la actividad de la señal, el nivel. Y acá a la derecha, donde dice VU y donde dice Meter, si tú apretas ese botoncito, puedes cambiar lo que te muestran los búmetros entre GR, que es la reducción de ganancia, entre la señal de salida o la señal de entrada. Tal vez tú quieres monitorear cómo está la señal de entrada, la de salida o la reducción de ganancia. Al tratarse de un compresor, lo que yo te sugiero es que lo dejes en la reducción de ganancia para ver cómo se está comportando mientras se reproduce la señal. Y acá, en ese sentido, acá los búmetros, que uno corresponde al canal izquierdo y otro al derecho, cuando estamos trabajando una señal estéreo, como es este el caso, estoy mostrando sobre un canal estéreo, si no te va a aparecer uno solo. En este caso, la compresión va a ir desde 0 hacia la izquierda con números incrementales en negativo, menos 1, menos 2, menos 3, que significa 1 decibel de reducción, 2 decibeles, 3, etc. Eso es lo que pasa acá arriba por este lado. Ahora si bajamos acá a donde dice compressor, vamos a tener los parámetros esenciales del compresor que vamos a poder ajustarlos en esta zona. Empezando acá en la izquierda por donde dice el threshold o el umbral del compresor. Este parámetro sí es variable continuamente y lo puedes variar desde más 10 decibeles a menos 20 decibeles. Acá otro detalle, este compresor, que es una réplica del dispositivo analógico, no tiene valores tal vez tan bajos como menos 40, menos 60 que puede tener otro compresor que encuentres en tu secuenciador, como es el caso del compresor que viene en Pro Tools. Tiene en este caso 30 decibeles de rango del umbral, pero funciona muy bien estos valores para la mayoría de las aplicaciones. Entonces eso es algo a tener en cuenta.
Eso es el umbral. Acá tenemos los tiempos de ataque, donde dice attack, y tenemos, fíjate que están en milisegundos, es decir, 0.03 significa que es 0,03 milisegundos, es un valor ultra rápido. 0.1 sería 0,1 milisegundos, 0,3, 1 milisegundo, 3 milisegundos, 10 y 30 milisegundos. Dependiendo del objetivo que quieras lograr con tu compresión, vas a estar escogiendo un tipo de valor u otro. Acá, continuando, el ratio o razón de compresión también se puede ajustar con valores fijos que comienzan en 1,5 es a 1, 2 es a 1, 3 es a 1, 4 es a 1, 6 es a 1, 10 y infinito es a 1, que esto actúa como un limitador. Desde 10 es a 1 ya se podría decir que es como una limitación. Hacia la derecha tenemos el valor de release, pero fíjate acá, a diferencia de con el ataque, esto está en segundos. Es decir, este valor de acá a la izquierda que dice 0.05 significa 0,05 segundos, o sea, 50 milisegundos. Acá en 0,1 significa 100 milisegundos, 200 milisegundos, 500 milisegundos, 1 segundo en este caso, 2 segundos y después tiene otra opción que se llama release variable, que si te das cuenta, cuando llego a esa opción, se me abre acá esta otra perilla a la derecha que dice release variable, en la que tú puedes escoger un valor intermedio entre estos valores que están acá. O sea, tú puedes escoger, por ejemplo, 250 milisegundos, o un poco más, un poco menos. Bueno, puedes hacer el valor de release más específico según la necesidad que tengas tú. Así que es un parámetro interesante que tiene este compresor disponible. Yendo acá hacia abajo, a la izquierda tenemos una serie de posibilidades que nos da el compresor en torno a el circuito de detección del compresor, que esta es una parte importante del corazón de cualquier compresor y que en este caso tiene algunas características interesantes. Acá donde dice knee es donde podemos ajustar el valor del knee del compresor, es decir, si el compresor es hard knee, si es un knee intermedio entre hard y soft knee, que es este med, o si es directamente soft knee. Esto básicamente te cambia la forma en la que el compresor empieza a actuar en torno de el valor del umbral y la cantidad de razón de compresión que escogiste. Cuando está en hard knee, funciona mejor para compresiones en elementos percusivos, como una batería, por ejemplo. Y soft knee te funciona mejor, por ejemplo, en una compresión para un bajo, tal vez una mezcla entera. Eso es importante tener en consideración. Acá al medio, donde dice thrust, esto básicamente es un filtro que tiene el circuito de detección para que se alteren o no las frecuencias que activan la compresión. Es decir, si tú dejas esto en norm, significa normal, lo que va a hacer el compresor es no alterar la frecuencia que activa la compresión y por lo tanto va a comprimir por igual bajos, medios y agudos. Si tú pones el valor en med, lo que hace este ajuste es poner un filtro pasaltos en lo que son las bajas frecuencias y dar o realzar un poco las frecuencias agudas. Entonces esto te va a hacer que el compresor actúe menos con los bajos y más con los agudos. Y acá donde dice loud, lo que te va a generar eso es que el compresor tenga aún menos atenuación en los bajos y más atenuación en los agudos. Entonces básicamente le estás diciendo en términos de la frecuencia cómo quieres que actúe el compresor, si con más o menor atenuación en dichas frecuencias. Para la mayoría de los casos, tal vez puedes empezar usando el valor normal, o sea que el compresor no se modifique en las frecuencias y, por ejemplo, si estás tal vez comprimiendo algo que tiene bajos, puedes colocar el valor medio, me parece que funciona bien en la mayoría de los casos. Acá hacia la derecha, donde dice type, es básicamente la manera en la que va a actuar el compresor en términos de dónde toma la señal. Existen dos tipos de compresión, la compresión feed forward y la compresión feedback. En la compresión del tipo feed forward, que en este caso es el valor new, lo que hace el compresor es tomar la señal antes de comprimirla, se va al circuito de reducción de ganancia y conforme a los parámetros que ajustaste, se actúa sobre la señal en sí y se atenúa o no esa señal. En cambio, los compresores feedback lo que hacen es tomar la señal luego de que sale del circuito de atenuación y va hacia el circuito de reducción de ganancia. Es decir, es como que la compresión se hace siempre un poco después de cómo viene la señal. Si la señal incrementa de nivel,
va a la salida del compresor, vuelve al circuito de atenuación y recién la siguiente señal se va a estar comprimiendo. Es como que actúa con un cierto delay, si se quiere, sobre la entrada o sobre la forma en que se comprime. A mi juicio, la función feedforward funciona bastante bien en la mayoría de los casos y es la que yo suelo dejar. Obviamente puedes experimentar eso. Acá donde dice link, te permite en los compresores que son estéreo de 2 canales, te permite desenlazar o enlazar cómo actúa el compresor sobre esos 2 canales, el izquierdo y el derecho. Cuando está en modo IND, que significa independiente, lo que vas a tener es que el compresor actúa de manera independiente en el canal izquierdo y derecho. Es decir, si la señal se incrementa o pasó el umbral en el canal izquierdo, solamente se atenúa allí, y lo mismo si es en el canal derecho. A mi juicio, funciona mejor el compresor cuando es una señal estéreo, cuando está enlazado al 100%. Y esto es para que no te modifique la imagen estéreo que ya tienes, porque de lo contrario es como que se va a ir atenuando el canal izquierdo y la imagen estéreo se rota hacia la derecha. Va a sonar más fuerte el canal derecho y por lo tanto te puede modificar eso en la mezcla, o al menos esa es mi percepción, mi opinión. Y acá donde dice Shape, esto al estar activado va a básicamente colocarle un filtro, ya sea pasaaltos en este HP, pasabajos o pasabanda cuando están activados los dos, a este circuito que enlaza los canales. Entonces tú puedes decirle a ese circuito que, bueno, por ejemplo, si está activado el pasabajos, que no tome en cuenta las frecuencias agudas para este enlazamiento, o que no tome en cuenta las frecuencias graves, o que directamente no tome en cuenta ni los graves ni los agudos para hacer este enlazamiento. Entonces, para que se comprima de manera pareja en el caso de estar enlazados estos canales. Acá hacia la derecha tienes la sección de salida del compresor, en donde vas a ajustar la ganancia de salida y algunos otros ajustes. Acá arriba donde dice Analog, este dispositivo de la firma Waves emula el ruido que vas a encontrar en un dispositivo de hardware, o sea, el ruido de hum, es decir, de la fuente de alimentación de 50 o 60 Hz, y también un ruido del tipo hiss, que es de frecuencias agudas, que bueno, también existe en los circuitos analógicos. Entonces te puedes permitir apagar o encender ese ruido. Normalmente cuando usas varias instancias de este tipo de compresores, yo te sugiero que lo apagues porque esto empieza a sonar más como una distorsión que como un ruido. Bueno, acá puedes insertar el compresor o quitarlo, como prender o apagarlo. Sería el equivalente a eso, solamente que acá no te va a hacer el ruido que te puede ocasionar prenderlo y apagarlo acá en tiempo real. A veces eso suena como un pop o un clic. Entonces, para evitar eso, puedes apretar acá. Y acá, el Makeup Gain o ganancia de salida la puedes dejar automática, que es cuando esto está apagado, o cuando apretas esto, puedes tú ajustar un valor, el que creas conveniente para la señal que estás trabajando. Generalmente, yo siento que cuando está en la opción automática, la ganancia de salida es mayor que lo que necesita la compresión. Entonces, normalmente yo suelo dejarlo esto en manual y ajusto conforme lo voy escuchando, que suele ser menos cantidad de decibeles de salida. Básicamente, estos son los parámetros de este plugin y te lo voy a mostrar en acción en 2 ejemplos distintos. Vamos a ir hacia las baterías, el grupo de las baterías, acá donde dice Drums. Acá inserté este compresor y lo que voy a hacer acá es una compresión básicamente de picos o de peaks y que deja pasar un poco el ataque inicial de estas baterías para concentrarse un poco en lo que sucede después. El umbral lo ajusté para que se atenúen un par de decibeles solamente. El ataque es de 30 milisegundos dejando pasar las transientes iniciales. La razón de compresión es de 4:1, que es un buen valor para este tipo de compresión para una batería o una percusión. Y el release lo coloqué en un release rápido, 50 milisegundos, para que la compresión no me quite el sustain de la batería. La compresión lo dejé en hard knee y lo dejé en el valor normal, o sea que el circuito de detección no sea alterado en la frecuencia. Además que es un compresor feed forward, o sea, la versión new. Además que esto está enlazado también para tener la misma compresión en el canal izquierdo y derecho. Así que vamos a poner play acá, sin el compresor. Esta compresión le resalta un poco el sonido
a la batería, es decir, le da más ataque, más punch, y eso me parece que suena bastante bien. Me gusta bastante cómo suena sobre las baterías. Otro ejemplo bastante interesante sobre el bus de mezcla. Entonces acá lo coloqué acá donde dice Mix o Mix Bus, o también puede ser el máster de tu mezcla, dependiendo de cómo configures, ¿verdad?, tu sesión, los subgrupos y demás. Acá tengo configurado para que los grupos de mi mezcla vayan hacia un nuevo auxiliar y ahí coloco el compresor que va a ser una compresión de bus, por lo tanto. Entonces acá lo que yo quiero es que sea una compresión bien sutil, con pocos decibeles de atenuación, y lo que hace esta compresión es actúa como homogenizadora de toda la mezcla. Es como si hiciera de pegamento. Entonces, como es sutil la compresión, el umbral lo ajusté para que se atenúen esos pocos decibeles. El ataque dejo pasar las transientes y el ataque inicial para también no perjudicar a los bajos. Los bajos, si tú comprimes con un tiempo de ataque muy rápido, vas a tender a mermarlos muchísimo. Entonces acá la idea no es esa. Entonces dejo pasar, pongo 30 milisegundos de ataque. La razón de compresión suave, 1,5 es a 1. Un release, en este caso, lo coloqué en 250 milisegundos porque yo quiero que el compresor actúe de manera bien constante cuando funcione esta compresión. Por lo tanto, ese tiempo de release más bien largo me parece que funciona bien para eso. Acá ajusto el soft knee para que sea una compresión más gradual, más transparente. Así me funciona bien. Y le pongo en el circuito en la función MED, es decir, media, que no atenúe tanto los graves y que atenúe un poquito más en las frecuencias medias y agudas, además de enlazar ambos canales. Y acá la salida ajusté solamente menos de 1 decibel para mantener la estructura de ganancia. Ya me cansé de esperar. El tiempo pasa y yo sigo aquí. No sé cómo escapar. No sé cómo salir de aquí. Y el tiempo se detiene. Y la lluvia sigue ahí. En mi juicio, cuando activo esta compresión, es como que la mezcla en su totalidad suena más empastada, un poquito más compacta si se quiere, pero es algo sutil de todas formas, porque de vuelta, como te comentaba al inicio, este compresor es bastante transparente. Esa es la idea, además de la precisión con sus distintos parámetros. Por lo tanto, me parece una buena alternativa para usar como compresión de bus en este caso, y parece que amalgama bastante bien los elementos de la mezcla. Puedes obviamente experimentar con este compresor para otras cosas, no necesariamente estos ejemplos que hicimos acá, pero en estos casos funciona bastante bien. Espero te haya gustado este video y de ser así te pido lo compartas con cualquiera que pueda interesarle para poder seguir creciendo como comunidad. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarla aquí debajo en la sección de comentarios para iniciar la conversación allí. También recuerda que si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento apretando el botoncito donde sea que aparece en pantalla para poder estar al tanto acerca de las notificaciones de los videos que aparecen semana a semana. Mi nombre es Jorge, desde sonipedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.